Y de la misma manera que esos tipos dedican tiempo a intentar lanzarse a tus piernas para atraparte, nosotros dedicamos la misma cantidad de tiempo. Las artes marciales siempre han tenido un aura de misterio, con rumores que circulan y difuminan las líneas entre el hecho y la leyenda. Uno de esos rumores que se niega a desaparecer es el de una supuesta pelea entre Steven Seagal y Frank Dux. Ambos hombres crearon reputaciones que inspiraron medidas iguales de asombro y escepticismo. La idea de que se enfrenten es casi surrealista, una escena sacada directamente de una película. Y sin embargo, los rumores de su encuentro han persistido durante décadas. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Chocaron los egos? ¿O fue solo otra leyenda de las artes marciales? Las respuestas están enmarañadas, y esa es precisamente la razón por la que esta historia es tan convincente. Vida temprana y carrera de Steven Seagal. Steven Frederick Seagal nació el 10 de abril de 1952 en Lansing, Michigan, hijo de Patricia Ann Pfizer, una técnica médica, y Samuel Seagal, un profesor de matemáticas. Sus raíces eran una combinación de herencia irlandesa por parte de su madre y ascendencia judía rusa por parte del linaje de su padre, con abuelos que habían inmigrado de Rusia. Se decía que, de niño, Seagal era frágil y asmático, pero su salud se estabilizó cuando la familia se mudó a Fullerton, California, cuando tenía 5 años. Su madre dijo más tarde que parecía prosperar después de la mudanza, desarrollando una fuerza que luego caracterizaría su vida en las artes marciales. Fue a Buena Park High School y luego asistió a Fullerton College de 1970 a 1971. A pesar de su formación académica, Seagal estaba más interesado en las artes marciales. A principios de la década de 1970, estaba entrenando en Aikido, el mismo estilo que se convertiría en su reclamo de fama y la base de su carrera en Hollywood. La vida de Seagal cambió en 1974 cuando conoció a Mio Fujitani, cinturón negro de 2º grado en Aikido e hija de un maestro de Osaka de Aikido, que estaba instruyendo en Los Ángeles en ese momento. Seagal viajó con ella a Japón en octubre de ese año y en diciembre se había casado. Allí instruyó en el dojo de su familia y entrenó intensamente en la disciplina. Recibió su cinturón negro de Aikido en 1978. Aunque incluso esto está rodeado de informes contradictorios, Fujitani dice que el examen de Seagal no fue estrictamente adjudicado, lo que genera sospechas sobre la forma en que se le otorgó el honor. Mientras estuvo en Japón, Seagal comenzó a construirse una reputación, no solo como un artista marcial competente, sino también como una persona con afirmaciones más allá de la vida. Frecuentemente, escribió acerca de instruir a agentes de la CIA e incluso de negociar con líderes yakuza, aunque no hay pruebas que respalden estos rumores. Su exesposa negó públicamente tales informes como meras invenciones. A pesar de esto, Seagal pudo convertirse en el primer estadounidense en poseer un dojo de Aikido en Japón, un logro que consolidó su reputación en el mundo de las artes marciales. A principios de la década de 1980, Seagal estaba listo para regresar a los Estados Unidos y seguir una carrera más allá de la enseñanza escolar. Fue asistido por los estudiantes Craig Dunn y más tarde Haruo Matsuoka en la apertura de dojos primero en Nuevo México y luego en Los Ángeles. Además de enseñar, pudo encontrar trabajo en la industria del cine, inicialmente como coordinador de peleas para The Challenge 1982 y Never Say Never Again 1983. Estas experiencias le proporcionaron una entrada en Hollywood
y sentaron las bases para su transición de profesor de artes marciales a héroe de acción. Un papel que llegaría a definir su imagen pública en las décadas siguientes. Vida personal de Steven Seagal. La vida personal de Steven Seagal ha sido tan complicada y divisiva como su vida pública. Además de su fama como artista marcial y actor, Seagal desarrolló muchos intereses, convicciones firmes y una vida familiar con múltiples matrimonios y relaciones. Uno de los intereses más peculiares de Seagal es su colección de espadas. En un momento dado, incluso hizo que le crearan un arma personalizada cada mes, lo que demuestra su interés por las armas y la artesanía. A lo largo de su vida, ha vivido en varios lugares de los Estados Unidos, incluidos Mandeville Canyon, en Los Ángeles, Luisiana, y una vez en Staten Island, en Nueva York. La existencia espiritual de Seagal también ha sido importante. Budista, fue identificado formalmente en febrero de 1997, cuando Lama Penor Rinpoche, del monasterio de Palol, lo declaró un tulku, la reencarnación de Chungdra Dorje, un revelador de tesoros en el budismo tibetano del siglo XVII, en la escuela Nyingma. Aunque esta identificación fue recibida con escepticismo, reforzó el fuerte interés de Seagal en la práctica budista y en la espiritualidad oriental en general. A nivel internacional, Seagal destaca por tener 3 ciudadanías: estadounidense, serbia y rusa. Aunque su ciudadanía estadounidense es por nacimiento, se le concedió la ciudadanía serbia en enero de 2016 después de frecuentes visitas a la nación. Incluso se le pidió que impartiera sus habilidades de Aikido a las fuerzas especiales. En la segunda mitad del mismo año, se le concedió de manera similar la ciudadanía rusa después de persistentes peticiones. Seagal ha hablado con frecuencia con afecto de su amistad con Vladimir Putin. En una etapa, declaró que lo consideraría un hermano. En 2023, Putin honró a Seagal con la Orden de la Medalla de la Amistad, confirmando aún más su posición anómala como celebridad y figura política. Su vida doméstica no ha sido menos dramática. Seagal se casó con su primera esposa, Mako Fujitani, en 1974. Tuvieron 2 hijos, Kanaro y Ayako, antes de que la pareja se separara cuando Seagal regresó a los Estados Unidos. Estuvo brevemente casado con Adrienne Larussa en 1984, aunque eso fue anulado. Poco después, se casó con la actriz Kelly LeBrock en 1987. La pareja tuvo 3 hijos, Annalisa, Dominic y Arisa, antes de divorciarse en 1996. En 2009, Seagal se casó con la bailarina mongola Erdenetuya Batsuk, con quien comparte un hijo llamado Kunzang. Erdenetuya, que era conocida por sus logros en el baile de salón en Mongolia, conoció originalmente a Seagal como su intérprete en una visita al país en 2001. En general, Seagal tiene 7 hijos de 4 relaciones, así como nietos de sus hijos mayores. También fue tutor de Yapsi Pan Rinzingwang Mo, hija del 10º Panchen Lama del Tíbet. Mientras estudiaba en los Estados Unidos, incluso en la edad adulta, Seagal ha estado vinculado a las artes marciales. Tanto es así que en 2017, el ex campeón de boxeo de peso pesado, George Foreman, lo invitó públicamente a una pelea bajo las reglas de MMA, una oferta que generó titulares pero nunca llegó a buen término. Los mitos y afirmaciones que rodean a Steven Seagal. Steven Seagal ha hecho una serie de afirmaciones sobre su pasado a lo largo de los años que han sido cuestionadas por personas que lo conocen o por hechos históricos. Las 2 afirmaciones más debatidas
son su supuesto entrenamiento bajo Morihei Ueshiba y su supuesto trabajo para la CIA. Estas narrativas no coinciden consistentemente con la documentación externa, y los críticos identifican fallas en términos de tiempo, lugar o testimonio de testigos presenciales. Una de las afirmaciones persistentes de Siegel es que aprendió directamente de Morihei Ueshiba, el creador del Aikido. Pero Ueshiba falleció en abril de 1969. Siegel nació en 1952, por lo que tendría alrededor de 17 años en el momento de la muerte de Ueshiba. El propio Siegel no se mudó a Japón hasta alrededor de Muekto. Según la mayoría de los relatos, su primera esposa, Mako Fujitani, ha declarado que, aunque sí aprendió Aikido en Japón y enseñó en el dojo de su familia, la noción de que era un exalumno entrenado de Ujiba no se confirma. Además, criticó la forma en que recibió su cinturón negro, afirmando que el juez examinador era conocido por su pereza y le concedió a Siegel el rango después de quedarse dormido durante su presentación. Del mismo modo, Siegel ha hecho repetidas afirmaciones de que trabajó o asesoró a agentes de la CIA, particularmente durante el tiempo que pasó en Japón y posteriormente. En entrevistas, ha insinuado que sus habilidades en las artes marciales y su conocimiento de la cultura japonesa lo hacían valioso para la agencia. Pero no hay evidencia externa, ni documentos desclasificados, ni testimonios de apoyo de funcionarios, ni registros externos que establezcan que Siegel haya tenido alguna vez un puesto operativo oficial en la CIA. La exesposa de Siegel, Fujitani, también negó que la CIA lo hubiera empleado. Cuando se le preguntó directamente en una entrevista y a principios de la década de 1990, Siegel se negó a negar o admitir el cargo de la CIA, y en su lugar solo dijo: «Ni siquiera admitiré que trabajé para el gobierno, pero hice cosas de las que me arrepentí mucho, mucho». La tendencia es consistente. Siegel hace afirmaciones audaces sobre sus antecedentes en artes marciales o su afiliación al servicio secreto. Y en la mayoría de los casos, las personas que estuvieron cerca de él, o el registro en sí, contradicen o plantean serias preguntas sobre esas afirmaciones. Para algunos, esto ha consolidado su estatus como un hombre con tendencia a exagerar, dejando a los espectadores adivinar qué partes de su historia son verdaderas y qué partes no. Alegaciones de acoso y agresión sexual. Steven Siegel se ha enfrentado a una serie de acusaciones de conducta sexual inapropiada que se remontan a principios de la década de 1990 y que se repiten muchas veces a lo largo de su carrera como actor. Las historias, aunque difieren en los detalles, tienen un hilo similar en el que las mujeres relatan interacciones incómodas o de acoso con el actor. Uno de los primeros casos se produjo en 1991, durante el rodaje de Out for Justice. Varias mujeres empleadas en Warner Brothers acusaron a Siegel de acoso sexual, alegando que creó un ambiente hostil con avances no deseados. El asunto no llegó a juicio, pero según los informes, se resolvió mediante acuerdos financieros con dos de las mujeres que recibieron una compensación. Casi 2 décadas después, en 2010, se presentó otro caso importante. Kaiden Nguyen, que una vez fue asistente, afirmó que Siegel la había empleado como su asistente ejecutiva, pero que la acosó sexualmente repetidamente. También afirmó que Siegel mantenía a otras mujeres jóvenes en situaciones similares y reclamó daños por más de $1 millón.
desestimó las afirmaciones como falsas y la demanda fue desestimada sin razón durante el mismo año. El auge del movimiento #MeToo durante 2017 a 2018 revivió el nombre de Seagal en los titulares. La actriz Portia de Rossi ha descrito cómo, durante lo que iba a ser una audición profesional, Seagal se bajó los pantalones delante de ella y la hizo salir corriendo de la habitación. Juliana Margulis también recordó una experiencia espeluznante al principio de su carrera, cuando fue convocada a la habitación de hotel de Seagal, donde supuestamente la hizo sentir amenazada, llegando incluso a sacar un arma. Jenny McCarthy relató una historia similar de la década de 1990, en la que se le pidió que se desnudara durante una audición para Under Siege 2 y lloró al salir de la habitación. En conjunto, estas anécdotas han formado un retrato inquietante de la imagen fuera de cámara de Seagal. Aunque siempre ha protestado por su inocencia, y algunos de los casos fueron retirados o resueltos, el gran peso de los cargos repartidos a lo largo de varias décadas ha dejado una cicatriz permanente en la imagen percibida por muchos. La congruencia de los relatos combinada con el momento en que las mujeres de varios años y sectores surgieron ha hecho de esta una de las controversias más prolongadas y perjudiciales de la carrera de Seagal. Supuestos vínculos con la mafia que involucran a Steven Seagal. A principios de la década de 2000, Steven Seagal se vio envuelto en una serie de controversias que vincularon su nombre con el crimen organizado. En el centro de esta tormenta estaba su larga relación profesional con el productor Julius R. Nasso. Durante años, Seagal y Nasso colaboraron en películas de acción, construyendo una asociación que parecía estable desde el exterior. Pero cuando las cosas se pusieron feas entre ellos, surgieron rumores de vínculos con la mafia, arrastrando a Seagal a uno de los escándalos más graves de su carrera en Hollywood. Según los fiscales federales, entonces individuos involucrados con la familia criminal Gambino intentaron extorsionar a Seagal a través de Nasso. Las acusaciones implicaban que Seagal se vio obligado a seguir produciendo películas con Nasso o pagar una comisión diferente de $150,000 por película. El requisito, dijeron los fiscales, fue acompañado de amenazas e intimidación, y el hecho estaba imbuido del innegable sabor de las operaciones del crimen organizado. Uno de los incidentes más vívidos supuestamente ocurrió en el set de Exit Wounds en Toronto. Allí, Seagal supuestamente fue confrontado con si planeaba continuar haciendo negocios con Nasso. La situación se intensificó aún más en Nueva York, donde se informó que Seagal fue llamado a una reunión en un restaurante en Brooklyn. Fue allí donde supuestos asociados de la mafia hicieron amenazas contundentes sobre lo que ocurriría si Seagal no cooperaba. Aunque estas acusaciones dieron lugar a una historia sensacional, cabe señalar que el propio Seagal nunca fue acusado de hacer nada indebido. Más bien, sirvió en el caso como testigo. Cuando se llevó a cabo el juicio, Nasso finalmente se declaró culpable de conspiración para extorsionar, reconociendo su papel en la trama. Posteriormente fue sentenciado a prisión, multado y se le exigió ver a un consejero. El resultado legal terminó un capítulo de la saga, pero para Seagal, el daño ya estaba infligido. Las consecuencias del escándalo pesaron mucho en su carrera. Según el propio Seagal, el aura de sospecha y la publicidad negativa ahuyentaron a los estudios, restringiendo sus opciones y obligando a gran parte de su actividad al mercado directo a video. El ex héroe de acción que generaba dinero
tuvo que luchar no solo por los papeles, sino para que su reputación fuera limpiada de la asociación con sindicatos criminales. El escándalo también coincidió con otros titulares perturbadores sobre Siegel en ese momento, como demandas y disputas públicas, por lo que existía un entorno en el que los rumores podían florecer, aunque negó repetidamente cualquier conexión con la mafia o cualquier crimen organizado. El persistente rumor dejó una mancha que fue difícil de quitar. Para muchos de los que observaron, todo el asunto ilustró las turbias corrientes subterráneas detrás de las escenas de Hollywood, en las que el dinero, el poder y los personajes del hampa a veces entraban en conflicto. Demandas y problemas financieros de Steven. Uno de los escándalos financieros más conocidos que involucran a Steven Seagal involucró su papel en la comercialización de una iniciativa de criptomonedas. Fue empleado como embajador de marca para una oferta inicial de monedas y se le ofreció un gran pago que consistía tanto en efectivo como en tokens digitales. Siegel promovió el proyecto entre sus seguidores en las redes sociales, diciéndoles que no se perdieran la experiencia, e incluso hizo apariciones en comunicados de prensa apoyando la empresa. El problema fue que no reveló que estaba siendo compensado por este respaldo, lo cual es un requisito en los Estados Unidos. Los reguladores intervinieron entonces, acusándolo de infringir las normas diseñadas para proteger a los inversores de los respaldos engañosos. Siegel finalmente llegó a un acuerdo, aceptando devolver el dinero que le habían pagado y multas e intereses adicionales. La cantidad combinada fue de más de 300.000 $, según los términos del acuerdo. Se le prohibió permanentemente ofrecer valores de cualquier tipo durante 3 años. Esta no fue la única dificultad fiscal asociada con Siegel. Anteriormente en su carrera, también se enfrentó a demandas de compañías de producción que alegaban que su conducta en el set, llegar tarde, faltar al trabajo o reescribir guiones sin autorización, provocaba costosos retrasos. Una de esas acciones requirió millones de dólares en daños, lo que refleja lo tenue que se había vuelto su reputación dentro de la industria. Además de las demandas, Siegel también luchó contra las acusaciones de impuestos sin pagos y disputas financieras que salieron a la luz con el tiempo. Aunque ninguna de ellas fue tan sensacional como el escándalo de las criptomonedas, se sumaron a la percepción de una persona a menudo envuelta en controversias monetarias. A pesar de la mala publicidad, Siegel normalmente ha evitado admitir la culpa. En el caso de las criptomonedas, por ejemplo, continuó afirmando que pensaba que el proyecto era legítimo en ese momento y afirmó que cortó las conexiones una vez que tuvo dudas. Sin embargo, el acuerdo y las sanciones monetarias se añadieron a la larga lista de adversidades que le han seguido a lo largo de su carrera. Vida temprana y carrera de Frank Dux. Frank William Dux nació el 6 de abril de 1956 en Toronto, Canadá. Su familia se mudó a Los Ángeles cuando era niño y pasó su infancia en California, donde estudió en Grant High School. De adolescente, Dux comenzó a moldear la historia de su carrera en las artes marciales. Siempre ha insistido en que Senso Tiger Tanaka le enseñó ninjutsu, un hombre al que se refirió como un instructor legendario que provenía de generaciones de guerreros. Tanaka, dijo Dux, lo llevó a Masuda, Japón, cuando tenía 16 años y lo entrenó duramente para ser un ninja. Si Tanaka alguna vez existió, o no se ha argumentado durante décadas, pero la afirmación se convirtió en parte integral de la personalidad de Dux. A mediados de la década de 1970,
Dux no solo practicaba artes marciales, sino que también estaba creando su propia variación, a la que más tarde se refirió como Dux Ryu Ninjutsu. Este sistema, explicó, tenía sus raíces en la herencia ninja de Koga y se centraba en la adaptabilidad en la lucha. Su creciente interés en las artes marciales coincidió con su ingreso en la Reserva del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos en 1975. Dux sirvió hasta 1981 y durante ese tiempo afirmó haber estado trabajando en misiones encubiertas en el extranjero. Sin embargo, los registros oficiales indican que su servicio fue nacional, una diferencia entre sus versiones y los registros militares que lo perseguirían más adelante en su vida. En el mundo de las artes marciales, Dux comenzó a causar sensación con sus declaraciones descaradas. Informó a la revista Black Belt en 1980 que había participado en un torneo no identificado, conocido como Kumite, que se llevó a cabo en las Bahamas en 1975. Caracterizó el torneo como un brutal torneo de eliminación de 60 rondas que incluía participantes de todo el mundo. Dux afirmó no solo haber competido, sino también haber ganado, ostentando récords que incluyen el golpe de nocaut más rápido y la racha más larga de victorias consecutivas. Se presentó como el primer occidental al que se le permitió comentar públicamente sobre el kumite, lo que mejoró aún más su leyenda. El incidente, aunque controvertido, formó la base de la película Bloodsport de 1988, protagonizada por Jean-Claude Van Damme. Dux se desempeñó como coreógrafo de lucha en la película, transfiriendo su visión de las artes marciales a la pantalla. Para entonces, también operaba escuelas de artes marciales en Los Ángeles, donde instruía en su propio estilo. Su reputación como artista marcial aumentó en Hollywood e hizo más trabajo como coordinador de lucha en películas como Lionheart, 1990, y Only the Strong, 1993. A pesar de las controversias que rodean la validez de sus afirmaciones, la carrera temprana de Dux lo situó en la encrucijada de la cultura popular y las artes marciales. Su fusión de mito personal, enseñanza y realización de películas aseguró su lugar en la historia de las artes marciales, ya que las preguntas sobre la verdad y la fabricación estaban justo detrás. Batalla legal de Frank Dux contra Jean-Claude Van Damme. A mediados de la década de 1990, Frank Dux afirmó haber colaborado con Jean-Claude Van Damme en un guión inicialmente titulado Enter the New Dragon, que, según él, proporcionó el modelo para la película de Van Damme de 1996, The Quest. Dux declaró que se le ofreció un porcentaje de las ganancias de la película, aproximadamente el 2.5% sobre la base de un contrato oral, y que había hecho contribuciones significativas al guión. Dux afirmó que había proporcionado el borrador o manuscrito inicial a Van Damme y a otros, y que The Quest era una versión renovada de ese borrador. También declaró que Van Damme había prometido compensarlo con una tarifa inicial por escribir o consultar, lo que no se cumplió parcialmente, particularmente cuando la entidad productora del acuerdo se declaró en quiebra. Dux declaró que tenía memorandos o duplicados de evidencia de audio, pero afirmó que fueron destruidos, mencionando específicamente los daños en el terremoto de Northridge de 1994. Cuando se estrenó la película, Dux creyó que no había recibido el crédito o el pago debido por su trabajo. Demandó a los productores en la corte por incumplimiento de contrato.
El juicio tuvo lugar a fines de 1998. Dux exigió una cantidad sustancial en daños, ya que creía que merecía el pago no solo por el pago inicial, sino también por su parte de las ganancias brutas, debido al rumoreado acuerdo. La defensa de Van Damme respondió con fuerza. Él y sus abogados afirmaron que Enter the New Dragon y The Quest eran obras distintas y que el potencial para compartir ganancias nunca se había puesto por escrito. También cuestionaron la evidencia de Dux, señalando que Dux no había podido presentar la cinta de audio u otros materiales que había testificado haber existido. El lado de Van Damme cuestionó la credibilidad de Dux, especialmente la afirmación de la pérdida de evidencia por el terremoto y la falta de presentación de testigos de apoyo para algunas de las promesas fundamentales. El jurado decidió en noviembre de 1998 a favor de Van Damme, concluyendo que Dux no había establecido el caso adecuadamente. La decisión fue que Van Damme no violó un contrato ejecutable con Dux de una manera que le diera derecho a Dux a la participación en las ganancias que solicitó. Aunque Dux recibió el crédito de historia luego de su disputa a través del Writer Guild of America, no recibió el premio monetario que exigió. En 1999, Dux apeló la decisión, pero la apelación fue rechazada. Esta pérdida judicial planteó aún más preguntas sobre la validez de su documentación y testimonio, mientras que Van Damme fue exonerado de responsabilidad legal en este tema en particular. Seagull contra Dux, la pelea que nunca llegó a los titulares. La historia del encuentro de Steven Seagull y Frank Dux para una pelea ha circulado durante mucho tiempo en los círculos de artes marciales. Aunque la verdad permanece enredada en rumores y especulaciones, se informa que la reunión tuvo lugar en North Hollywood, fuera del ojo público. Pero lo que lo hace convincente es la considerable reputación que ambos hombres trajeron consigo a esa habitación. Seagull con su sereno estilo de aikido casi sin esfuerzo, y Dux con sus afirmaciones de habilidades perfeccionadas en torneos clandestinos de alto riesgo. Los testigos o aquellos que supuestamente lo presenciaron describieron la tensión entre ellos como eléctrica y expectante, silenciosa mientras cada uno evaluaba al otro. Sabiendo que esta era una reunión que no debía subestimarse, se dice que el combate comenzó con tanteos tentativos. Los viejos bloqueos de articulaciones y agarres de muñeca de Seagull encontraron su opuesto en los golpes rápidos, salvajemente variables de Dux, lo que resultó en un intercambio de vaivén que hizo que los espectadores contuvieran la respiración colectivamente. Hay relatos de Seagull tratando de cambiar la dirección de Dux, empujándolo con su característico estilo suave, casi de baile, y Dux respondiendo con contraataques rápidos que cambiaban rápidamente de entrada y salida, empleando ángulos que parecían específicamente dirigidos a evitar las presas del maestro de Aikido. En algún momento, los informes dicen que Dux sorprendió a Seagull con un ataque giratorio, lo que provocó que el veterano luchador improvisara en el acto, un testimonio de la rapidez y el engaño por los que ambos eran famosos. La ferocidad de la sesión supuestamente aumentó gradualmente. No era la fuerza, sino la precisión, el tiempo y la ventaja mental de hacer que tu oponente leyera tu mente. Se dice que la batalla se prolongó más de lo que nadie podría haber imaginado, cada uno rindiendo casi tan bien como el otro, hasta el punto en que se trataba menos de ganar y más de respeto y habilidad, ambos evaluándose silenciosamente. Posteriormente, tanto Seagull como Dux se negaron a declarar públicamente un ganador. El resultado de la reunión quedó a ser llenado por chismes y leyendas en escuelas de artes marciales
y convenciones a lo largo de los años. A pesar de nunca haber visto las imágenes y carecer de confirmación oficial, la leyenda perdura porque es el tipo de confrontación mítica que los fanáticos imaginan cuando dos leyendas de las artes marciales se unen. Maestría técnica enfrentada a astucia poco ortodoxa. Una mirada fugaz a lo que puede ocurrir cuando los egos se cruzan en un ámbito personal, acalorado y clandestino. Si Sigurd realmente tenía la ventaja o el estilo errático de Dux, lo mantuvo en el juego. Nadie lo sabe con certeza. Pero la historia en sí, planeada llena de tensión, habilidad y drama no autenticado, sigue siendo una fascinación perdurable para los fanáticos de las artes marciales en todo el mundo. La historia del supuesto enfrentamiento de Steven Seagal y Frank Dux es uno de esos raros cuentos en las artes marciales que captura la imaginación porque se encuentra al borde del hecho y la leyenda. A lo largo de los años, se ha contado y vuelto a contar. Cada versión agrega pequeños detalles, adornos o florituras dramáticas. Pero la verdad sigue siendo tan esquiva como siempre. Lo que hace que esta historia sea tan convincente no es solo la idea de que dos renombrados artistas marciales se reúnan, sino la tensión que conlleva, la noción de habilidad, reputación y orgullo, chocando en un entorno privado, casi cinematográfico. Ya sea que la pelea haya sucedido exactamente como afirman algunos relatos, la imagen que deja atrás es poderosa. Seagal, moviéndose con su precisión característica, intentando controlar la pelea con sus técnicas de aikido, mientras que Dux contrarrestaba con maniobras rápidas no convencionales, tratando de seguir el ritmo de alguien cuya reputación de control y eficiencia es legendaria, incluso en ausencia de testigos verificados. La narrativa en sí ofrece una visión de lo que las artes marciales pueden representar más allá de los torneos o las películas. Estrategia, respeto y el juego psicológico entre oponentes. La sesión de sparring, real o por rumoreada, ilustra cómo los artistas marciales a menudo son juzgados no solo por sus victorias, sino por cómo se comportan cuando se enfrentan a alguien de igual habilidad. La presencia de Seagal se describe como tranquila, casi meditativa, pero mortal cuando es necesario. Y se dice que el movimiento de Dux fue agudo, impredecible y audaz. Imaginar a los dos en esa habitación, cada uno probando los límites del otro, genera una fascinación que ha mantenido a los entusiastas hablando durante décadas. Lo que más destaca es la moderación que ambos luchadores mostraron, según los informes. No hay cuentos de violencia exagerada, ni informes de lesiones, solo un reconocimiento mutuo de la habilidad, en un mundo que a menudo mide las artes marciales por el espectáculo o la agresión. Esta historia, ya sea totalmente factual o parcialmente mítica, nos recuerda que la esencia del oficio radica en la disciplina, la conciencia y el respeto silencioso entre aquellos que comprenden su profundidad. Al final, el encuentro entre Seagal y Dux continúa inspirando debate y curiosidad. Sigue siendo un símbolo de lo que podría suceder cuando las leyendas se encuentran, un momento esquivo congelado en el tiempo, lleno de tensión, habilidad y respeto. Puede que nunca se confirme por completo, pero siempre servirá como una historia que mantiene vivo el espíritu de las artes marciales en la conversación, la imaginación y la admiración. Gracias por ver. Si te encantó descubrir el misterio de Seagal y Dux, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte para obtener más historias del mundo de las artes marciales y las leyendas.
Toca la campana para que nunca te pierdas una actualización.